Buenas tardes, profesora, compañeros. Mi nombre es Fernando Prado. A mí me tocó el tema de evolución del derecho constitucional en Chile. Vamos a empezar hablando de la Constitución de 1811 hasta la de 1980, que es nuestra última carta fundamental. Y vamos a nombrar los hitos más importantes de las constituciones más importantes. Partimos por la de 1811, que es considerado el primer cuerpo legal, pero que para muchos especialistas no es una constitución propiamente tal, ya que no incluyó dentro de sus preceptos el poder judicial ni tampoco la garantía individual de las personas. Es considerado así el primer cuerpo legal y es ahí su importancia. Posteriormente pasamos al cuerpo legal de 1812, donde si bien se reconoce a Chile como un estado confesional y se reconoce a Fernando VII como el rey de España y de su rey y de la corona, también se entiende como una declaración implícita, porque en sus artículos 1 y 3 se dice, o esta dice, que el rey debe reconocer este cuerpo legal, como él reconoce además los cuerpos legales que provienen de la península. Si bien el quiebre definitivo con la corona española se produce el 12 de febrero de 1818, ya esta etapa marca lo que estaba ocurriendo en el momento. Recordar que entre 1811 y 1814 estas tres constituciones se enmarcan dentro de lo que se conoce como la Patria Vieja. Y lo que marcó a la Patria Vieja principalmente fueron los aires de independencia que corrían en Chile. Y además la convulsión política y social que se vivía producto de quienes iban a llevar en definitiva la bandera de nuestra emancipación o independencia. Posterior a eso, pasamos a la Constitución de 1818, que ya aquí encontramos conceptos como libertad, igualdad civil, seguridad individual, honra, hacienda, entre otros, como principales hitos. La Constitución de 1822, lo novedoso de esta Constitución es la adopción de un sistema bicameral, que se componía de una Cámara de Senadores con miembros elegidos y además diputados con miembros elegidos y con senadores que provenían del mundo religioso, político, cultural, como hito más importante de la Carta de 1822. En 1823 aparece el texto que hoy conocemos como Constitución Moralista. Estableció derechos fundamentales como la separación de poderes, la figura del director supremo con amplias atribuciones y principalmente lo que caracteriza la de 1823 es la confusión que existía entre órdenes políticos, morales y religiosos. Chile es un estado unitario, hay una abolición definitiva de la esclavitud. Fue un texto bastante minucioso y extenso, pero poco sistemático. Se hizo impracticable precisamente por los conflictos morales y religiosos que tenía esta constitución. El ensayo federal de 1826 no fue un texto que haya regido derechamente en nuestro país, pero sí se recuerda, ya que fue un ensayo para que nuestra nación, nuestra república se convirtiera en un estado federal, pero producto a mucha inestabilidad social que había en el país o mucha inestabilidad política, no llegó nunca, no pasó nunca la fase de discusión en el Congreso. En 1828, en 1828 es el primer texto que utiliza el nombre de Constitución Política de la República. Por primera vez, en un texto de esta característica, aparece regulado el Poder Judicial, aparecen mencionados la Corte Suprema, Corte de Apelación y juzgados locales, y ese es como gran hito de la Constitución de 1828. La Constitución de 1833 es la que ha regido por más tiempo en Chile, casi 91 años, y tiene dos etapas principalmente. En una primera etapa, los primeros 30 años de esta Constitución, marca el triunfo de los conservadores sobre los liberales y principalmente está marcada por las ideas de don Diego Portales, en lo que se conoce como el periodo portaliano. Los primeros 30 años están muy marcados por la idea de Diego Portales y obviamente se conoce por una división de poderes muy marcada en esos primeros 30 años, lo que continúa prácticamente por todo el periodo hasta el día de hoy. Posterior a 1860, como una segunda etapa de este periodo de la Constitución de 1833, y el predominio
esta vez de los gobiernos liberales, se reformó en muchas ocasiones. Se fueron disminuyendo las atribuciones del Poder Ejecutivo, se fueron secularizando las instituciones públicas, y esto fue marcado por una flexibilidad que demostró el texto a cada contexto histórico que vivió. Posteriormente a la Constitución de 1833, tenemos la Constitución de 1925, que está marcado por el ascenso de los sectores medios y populares y la a las esferas políticas. Se produce la separación definitiva de la Iglesia y del Estado, y principalmente entre 1932 y 1973 se hace referencia al sistema político, posibilitando el acceso de los sectores medios y populares a las esferas de poder. Esta constitución tiene la particularidad que entre 1932 y 1973 provocó o demostró que Chile llegó a ser uno de los países con las democracias más estables dentro de América. Posteriormente, y como hasta el día de hoy nos rige, tenemos la Constitución de 1980, que en su elaboración participaron 3 instancias importantes. La primera es la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución Política, que también es denominada la Comisión Ortúzar. La segunda instancia la constituye el Consejo de Estado, órgano consultivo en asuntos de gobierno y administración, integrada por expresidentes de la República, por derecho propio, y además por personas designadas por el propio presidente, en este caso el dictador Augusto Pinochet. Y la tercera instancia, que era la propia Junta de Gobierno, donde participaban ellos. Una constitución que está realizada entre 4 paredes, totalmente ideologizada, a mi opinión personal demasiado injusta, no establece más que de la letra garantías que no son completas para las personas, estableciendo tremendas desigualdades, y se ha reflejado desde octubre del año pasado, donde esperamos poder modificarla o cambiarla de plano de una nueva constitución, ya que desde 1980 hasta el día de hoy ha ocurrido bastantes reformas. Ha tenido la reforma del 89, ha tenido la reforma del 2005, 2017, pero son reformas pequeñas. En ningún caso se ha modificado o se han cambiado pilares estructurales fundamentales de esta constitución. Por lo tanto, es necesario tener una nueva constitución. Este es un aporte mío de una opinión bastante personal. En este sentido, aquí estaría finalizando mi trabajo. Mandé mi trabajo escrito, espero que todos puedan acceder a él, y este es mi disertación respecto a la constitución de los 11 textos, incluyendo el texto proyecto federal. 10 han regido, el 11º, que es el de 1826, no, pero tenía la particularidad. Muchas gracias, nos vemos en una pronta oportunidad, profesora.